Agradecido con el Señor por lo que nos ha permitido oír, escuchar al pastor Ernesto Silva, escuchar al pastor Enrique, de verdad que les hizo hacer un tremendo pacto a algunos. Espero que le tomen el peso a ese pacto. Porque de verdad que va a ser muy triste no cumplir con aquello que vinieron a hacer. ¿Sabe? Les digo una cosa, yo no dudo del llamamiento. No dudo de que Dios use un hombre y haga un llamamiento. Pero tengo desconfianza de los que pasan al llamamiento. Allí es donde se me produce un poco el llamamiento nunca ha sido un fracaso. Y de verdad que el llamamiento es un proceso. Tal como lo dijo el pastor Henry, dice que él escuchó a Dios en la universidad, pero después pasó tiempo para llegar a ese momento en que después Dios dice apartarme. ¿Ves? Pablo recibió un llamamiento, pero después pasaron muchos años y entre profetas, entre maestros, Dios habla y dice apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Así que algunos van a tener que esperar, no sean impacientes. Porque algunos creen que van a salir aquí llenos de la unción y ya mañana van a andar en... No. Todavía tenéis que soportar todo lo que dijiste en la canción. Y yo escuché lo que cantaron. Y otra cosa que dijo el pastor Enrique, de verdad llamó la atención, haciendo uso del título que tiene acá, ¿cierto?, la congregación, que Pasión por las Almas, que es una cosa de verdad de gran costo, porque pasión significa sufrimiento, padecer por las almas. No se sale a buscar un alma para conseguir una perla, como se decía antiguamente, sino que se sufre por ella. Es como una mujer que ha de parir un hijo. Lo gesta en el corazón. Luego tiene que parirlo con dolor. Entonces, pero, ¿qué me llamó la atención lo que dijo el pastor Henry? Primero es pasión por Dios. Porque hoy en día la gente de verdad que busca egocéntricamente cuál es mi lugar y no busca a Dios. Sino está buscando quién soy yo. ¿Quién soy yo en esta iglesia? ¿Quién soy yo en este plan divino? Porque pareciera que no tiene sentido o brillo si no estoy yo en ese lugar. No, primeramente es el amor, la pasión, la búsqueda de Dios. Y lo que llama la atención dentro de lo que es el llamamiento es que a Jesús nadie lo eligió. Los maestros siempre son elegidos. Cualquier tipo de maestro en la historia siempre son los discípulos los que pagan, o padres que pagan por un discipulado. Ellos son los que buscan a los mejores maestros. Y Jesús no se dejó elegir. Yo os elegí a vosotros, dijo. Él es el que elige, Él es el que llama. Esa es la diferencia de este maestro con respecto a todos los otros maestros que pueden llegar a tener una escuela exitosa, una escuela muy exitosa, donde muchos después postulan a esas escuelas, pero Jesús no espera que nadie postule, Él llama. Y Él hace lo que Él quiere aún con una piedra. ¿Sí? Es como lo dijo Juan. Juan lo dijo. Y no sé por qué Juan lo dijo así, pero él estaba bautizando en el río Jordán cuando vienen algunos
hombres de Israel al bautismo también. Eran tipos que tienen una buena ubicación, un renombre, y vienen al bautismo y Juan le dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes? Oigan, ese mensaje que hace falta, ¿eh? Un colador, pero de esa naturaleza. Y porque uno piensa que Dios le va a hablar cosas bonitas a uno, pero hay veces que no es tan así. Yo un día fui a la presencia de Dios y le hice una pregunta creyendo que era una pregunta muy sabia, y Él me responde y dice: ¿quién puso palabras necias en tu boca? Me dijo. De verdad que te invita a callar mejor y a esperar que Dios te hable. ¿Sí? Y Juan el Bautista, cuando está ahí, él dice: y no digáis en vuestros corazones que tenéis como padre a Abraham, o que sois hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y la pregunta es: ¿qué piedras son las que Él apuntó? ¿Qué piedras señaló? Y uno se hace memoria que en los tiempos de Josué, cuando cruzan el Jordán, el mismo río donde está ahí Juan el Bautista, Él dejó 12 piedras como testigos. Y la Escritura dice después, cuando Jesús habla, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La piedra era un testigo. Una piedra que tú la dejas en un lugar y después, cuando la puedas ir a ver un siglo después, sigue siendo la misma piedra, sin cambio. Ese es lo que hace Dios cuando transforma a un hombre y lo convierte en testigo, en que no puede variar a través del tiempo. Cambia el mundo, todo cambia, pero tú no cambias. Sin embargo, hoy día vemos montones de cambios. Cambios en muchos aspectos. La misma música, que es tan evolutiva, por ejemplo, ha cambiado tanto que se han ido apartando de pronto de la adoración, porque se ha metido música más que adoración. Entonces es un asunto evolutivo, es un cambio. El mundo cambia. El mundo ha cambiado primero que la iglesia, y luego ese mundo se introdujo dentro de la iglesia, y hemos querido hacer lo que el mundo también hace. Y el mundo comenzó con ciertas cosas, ciertos espíritus, que se permitió que también la iglesia aceptara ese espíritu. Por eso hoy en día, como lo decía el pastor Henry, hay falsos enviados o falsos apóstoles, e incluso algunos están llegando ya a ser hasta arcángeles. No, los títulos que vienen ahora son pero tremendo. Pero seguir siendo esa piedra inmutable, incambiable. ¿Ves? Él puede hacer de esas piedras que un día fueron testigos. Ahora Dios no coloca piedras de esas que tú puedes hallar y hacer un monolito de piedras para decir: dejo esto como testimonio. No, ahora te escogió a ti para convertirte en testigo, en una piedra viva. Y eso es lo que vamos a leer acá en Mateo, en el capítulo 16. El relato comienza desde el versículo 13. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y luego él pregunta, y esta es la pregunta que quiero dejar acá. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Palabra de Dios. Ustedes pueden ver que la pregunta va dirigida a la gente, ¿qué piensa acerca del Hijo del Hombre? El Mesías en este caso. Y luego cuando hay una respuesta que no llega, ¿cierto?, a esa revelación o a esa enseñanza que debería venir de Dios, porque el único que sabe quién es Jesús aquí en la tierra es el Padre. Nadie más sabe quién es Él. Y si alguien llega a saber quién es Él es porque ese estuvo con el Padre. Y bien había dicho Jesús, ahí sale en el Evangelio de Juan, y serán todos enseñados de Dios. El que es enseñado de Dios, ¿ves?, ese viene a Jesús. O como lo dice de esta manera, aunque nosotros los evangélicos, sobre todo esa parte evangelizadora, siempre mencionan la mitad del verso cuando dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y no, ese verso está a medias, porque completamente es todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene yo no le echo fuera. Eso quiere decir que Jesucristo sabe quién es traído del Padre. Si tú no eres traído del Padre, como a veces tenemos costumbre, oye, te invito a mi iglesia. No, a nadie le invitamos a la iglesia. El que añade a la iglesia es el Espíritu. Nosotros invitamos con nuestro mensaje a que la gente venga a Cristo, les predicamos el Evangelio de Jesucristo, y no predicamos una iglesia. No predicamos una iglesia. Cuando la persona se convierte a través de un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, entonces esa persona pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces yo no estoy autorizado a invitar a alguien a ser de la iglesia, sino que el que añade a la iglesia es el Espíritu Santo, y yo no puedo hacer la obra del Espíritu. Entonces, cuando Jesucristo está haciendo esta pregunta, o lo que va a estar en cuestión de revelación, esto es, ¿quién decís vosotros que soy yo? No qué es la iglesia, sino quién soy yo. Esa es la pregunta. ¿Qué decís vosotros, ustedes, los que fueron elegidos, los que fueron llamados? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que son traídos del Padre. Ustedes que vienen a mí porque el Padre los ha traído. ¿Qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? La pregunta es esa. No dijo quién es el Cristo, quién es el Mesías, sino que ahora le apunta quién soy yo. Porque ustedes fueron llamados, vinieron a mí. Pero ahora ustedes saben quién soy yo. La misma pregunta se nos hace a través de la historia. Esto no es un asunto, un acontecimiento único, sino que siempre toda persona tiene que saber quién es Él. Nadie de nosotros está autorizado a revelar a Jesucristo, sino que la unción misma es la que nos enseña quién es el Señor. La unción. Nosotros predicamos el Evangelio, la obra, lo que hizo, pero todo lo demás, la revelación, proviene plenamente de la obra del Espíritu Santo que se mueve en nosotros. El Espíritu Santo es más que todas esas cosas que nosotros quisiéramos emocionalmente recibir. Porque esto no es una emoción. Nosotros nos gusta ser pentecostales, pero sin embargo habían en la historia los moravos, por ejemplo, que no eran pentecostales. Una vez que lograron formar misioneros, los enviaron, y esa noche que los enviaron tuvieron un avivamiento, y en ese avivamiento cantaron 300 himnos, lo cual nosotros no seríamos capaces de cantar esos himnos. Mire, himno, no cánticos nuestros, lo que nos gusta, cuando en los cánticos de ahora hablamos más de nosotros más que de Cristo. Poco exaltamos, hablamos, parece que nos gusta sufrir. Si no estuvieras tú, si tú me abandonaras. Nos gusta, nos parecemos telenovelistas, o sea, nos gustan las novelas. Nos gusta sufrir. Y ese no es el sufrimiento que Dios ha escogido para nosotros. Esta revelación que Cristo quiere que la tengamos cada uno de nosotros. Esta pregunta aún sigue. ¿Quién decís vosotros? Ustedes que están aquí. ¿Quién dicen ustedes
que soy yo, Jesús, delante de ustedes. Alguien puede decir, es un sanador, es un curandero. ¿Quién es? Aquí la respuesta, nosotros vemos que Pedro, usado por el Espíritu, él dice, tú eres el Cristo. A nosotros nos han enseñado, tal vez a ustedes le han enseñado. A la gente le han enseñado a ir a una iglesia. E incluso hoy día hablamos más de la iglesia, más que hablar de Cristo. Moisés, cuando fue a Faraón, fue en nombre del pueblo de Israel. ¿Sí? A ver, ¿en nombre de quién fue? Le dijo a Faraón. ¿Qué le dijo a Faraón? Jehová dice, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Hoy día nosotros decimos, la iglesia dice. Hoy nosotros decimos, somos 3 millones. Y por lo tanto podemos ejercer presión con 3 millones. Pues Israel también eran 3 millones. Y él fue a hablar de un Dios. Nosotros estamos, aún todavía nos falta mucho porque salgan cosas de nosotros, porque estamos más apegados a los derechos más que a los deberes. Una vez estaba ya en el Perú y el Señor me permitió que fuera a darle un mensaje a la gendarmería, a los uniformados de las prisiones en Lima, Perú. Me pareció raro la invitación, pero fui. Y yo preguntaba esa noche, ¿qué les voy a decir? Y en la mañana al despertar el Señor me dice, diles. Y me repetía 3 cosas. Y me decía, diles. Y me las repetía. Yo no la pude escribir, así que la iba repitiendo en mi mente mientras íbamos en el furgón. Y cuando llegamos allá, llegó la hora, la directora del centro carcelario hizo que se formaran los gendarmes. Ellos hicieron un ejercicio tipo militar en el sentido de formación. Luego cantaron el himno nacional de su país y luego quedaron todos ahí en posición de descanso y me dan la oportunidad para predicarles. Y entonces les dije, esto me ha dicho el Señor, diles que todo aquel que pone sus deberes por encima de sus derechos no merece estar preso. Pero todo aquel que pone sus derechos por encima de sus deberes no merece estar libre. El justo es aquel que persevera en hacer el bien a pesar que le han pisoteado sus derechos. Y eso fue todo, no fue un mensaje de 1 hora, media hora, eso nada más. Y finalizó. Y algunos de ellos, después que rompieron fila, decían, y yo pensaba que era de los buenos. No eran convertidos, pero sin embargo les removió la conciencia, solo con palabras jugar con las palabras de derecho y deber. Hoy día nosotros no estamos dispuestos a soportar que pisoteen nuestros derechos. Cuando el Señor me decía que todo aquel que persevera en hacer el bien a pesar que le han pisoteado sus derechos, porque eso hizo Cristo, se produjo una gran contradicción de pecadores cuando lo crucificaron. Los pecadores lo clavaban sin saber que aquel que moría era por sus propios pecados. Jesús sabe todo, lo sabe todo, y aún así dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es eso? No saben lo que hacen. Sí lo sabían. Entonces tiene que tener otro sentido, otro significado. Aquí se está hablando de Jesucristo, del Mesías, del Hijo del Hombre, no de una institución, no de una iglesia. La iglesia va acompañada de esta revelación. Porque se habla de edificar, pero ¿sobre qué? ¿Y qué se edifica? ¿Y sobre qué se edifica? ¿Y para qué se edifica? ¿Y de quién se está hablando? Y aquí, bueno, la mayoría habla y todos apuntan a la iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la pregunta es, ¿cuándo la iglesia luchó contra el Hades? ¿En qué parte de la historia, teológicamente, como quieran explicar, dónde aparece algo donde la iglesia haya participado en algún momento en una lucha contra el Hades? Porque si uno solo fue el que murió, y el Hades no pudo retenerlo, el Hades no pudo prevalecer contra la roca. Y aquí se está hablando, ¿ve? Se está hablando de, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Cristo es la pregunta, Él es la pregunta. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y luego, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya está la respuesta. Pero luego Cristo se suma. El Padre, porque dice, bienaventurado eres Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás. Es como decir su apellido, de dónde viene, su estirpe, su raza, su descendencia, su linaje. Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló un maestro de Israel, no te lo reveló Nicodemo, no te lo reveló Gamaliel, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y una vez que el Padre te ha revelado quién soy yo, yo ahora que soy revelado a ti, te digo quién eres tú. Aleluya. Cristo estaba oculto a los ojos de todo el mundo. A pesar de hacer milagros, hacía milagros y otros decían, cuando venga el Mesías hará mayores cosas. No lograban verlo. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora que Cristo, que ya no era un misterio, ahora revelado, ahora que estaba siendo visto, ahora que se corrió el velo, ahora que alguien fue, no sé si decir capaz, pero lo vio, ahora que me estás mirando, ahora que sabes que yo soy una roca viva, ahora que sabes que soy la roca que seguía a Israel en el desierto, yo también te digo, mi Padre te dijo quién soy yo, y ahora yo te digo quién eres tú. Y no le dijo Simón, sino le dijo Pedro, que quiere decir piedra, piedra viva. Y con esas piedras vivas edificaré mi iglesia. No la edificaré con multitudes. No la edificaré porque hay muchedumbre de gente, sino con piedras vivas. ¿Cuántos de judíos que habían creído en él? Jesús le dijo, si permanecieres en mi palabra. No, a Jesús no le bastaba con que yo creo en ti. No, sino le decía, si tú permanecieres con esa palabra, permanecieres en esa fe que tú estás diciendo tener, seréis verdaderamente mi discípulo. Pero si no perseveras, tú no puedes ser mi discípulo. Pero si tú perseveras en lo que has creído, serás verdaderamente mi discípulo. Y solo un verdadero discípulo puede conocer, que la palabra conocer es intimar, tener intimidad, revelación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad de santidad. Sí. Y hay todo un proceso, que no tenemos tiempo para hablar de todo ese proceso de llegar a conocer qué es la libertad. Pero les digo que aquí lo que está en discusión, ¿quién soy yo? Y aquí se dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces revelado. Es lo mismo que tiene que ocurrir con todos nosotros. Esto no es una información. Esto es revelación. De saber
que verdaderamente Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Por eso Pablo, de quien hablaba el pastor Henry, Pablo dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es Cristo el que se ha de formar. No es un sistema, no es una iglesia tal, sino es Cristo, el carácter de Dios en la vida de una persona. Permítanme decirles algo hablando de carácter, que aquí no quiero entrar en una discusión teológica con nadie. Pero cuando Jesús le dice a sus discípulos: y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué dice allí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que veo es que le está diciendo: vayan y hagan discípulos en aquellos donde la divinidad, la deidad se está manifestando en ellos. Es decir, hagan discípulos en aquellos que son traídos del Padre. Porque los que son traídos del Padre los trae a Jesucristo. Y esto, teniendo y obteniendo el perdón de los pecados, serán llenos del Espíritu Santo. No hay un hombre lleno del Espíritu Santo si no está libertado del pecado. Hace poco un discípulo me decía: eso de ir y cuando no reciben el mensaje, Jesús había dicho que había que sacudir el calzado de sus pies. Y hablaba de un asunto como que daban, no sé, sentenciados para ser juzgados peor que Sodoma y Gomorra. Y me preguntaba eso el discípulo. Y le dije: sí, eso es cierto, está escrito. Pero ustedes no lo hagan. Porque puede ser hasta una injusticia que ustedes lo hagan cuando están llenos de televisión, cuando son personas mentirosas, murmuradoras, cuando están comprometidos con cualquier otra cosa, y vas a venir a sacudir los pies de los que no quieren escuchar el Evangelio. Hace poco estuve acá mismo en La Pintana y me hacían una pregunta y me decían: pastor, ¿qué será? Porque predicamos ahora y la gente no escucha. ¿Qué será? Que a lo mejor ya está demasiado predicado todo esto y ya no se puede, no hay que seguir predicando, porque la gente ya ni escucha. La gente no pasa ahí como si nosotros no existiéramos. Y hablan de un mundo malo. Y yo le dije: no, el problema no es la gente, es que esa gente ya abrió los ojos. Y esa gente sabe cómo nos estamos enriqueciendo. Sabe que estamos trabajando para nosotros y no para el reino. Esa gente ya se dio cuenta que hay abusos. Esa gente se dio cuenta que hay injusticia dentro de las iglesias evangélicas. Entonces la gente está decepcionada porque le han hablado de una iglesia que no es lo que dice ser. Tenemos que volvernos y que la iglesia vuelva a ser de Cristo. Que la iglesia no le pertenezca al sistema. Que la iglesia nunca más sea manoseada. Manoseada por los hombres. Como el mundo está siendo manoseado. La maldad que hay en el mundo. Por eso que proféticamente Jesucristo habló de guerras, de rumores de guerra. ¿Por qué? Porque son convenientes, no son guerras que habían en los tiempos de David. Estas son otras guerras fabricadas con la idea de poder generar, porque hay intereses de por medio de ciertas potencias, de ciertas tendencias. Ahora mismo nosotros vemos este mundo que está yéndose hacia una agenda que ya se va a saber qué es lo que va a pasar el 2030 de ahí para adelante. Antes no, pero están trabajando para ello secretamente y no sabemos quién está involucrado en esto. La maldad de las pestes, de las hambres. El hambre está siendo planificado.
Este mundo es malo, pero no podemos hacer nada. El mundo no lo podemos cambiar porque está bajo el maligno. Y el maligno por naturaleza es malo. Lo que podemos hacer es que la iglesia no se vuelva mala. Que la iglesia esté definida por este Cristo, porque estamos edificados en esta roca inamovible, pero tenemos que ser piedras vivas, no gente emocionada, no gente que vive emociones, que en un momento una emoción después te cambian el ambiente. Nosotros aquí cambiamos el ambiente después de un llamamiento, después de una palabra profética. Dios profetiza sobre tu vida y después viene un break y cambió el ambiente. ¿Cómo podemos ser cambiantes tan rápido? Era para quedarse no sé cuántas horas pensando, reflexionando. Si no nos comemos un sándwich, agradecemos la atención. Muchas gracias por esa atención. Pero no te comes el sándwich, no te tomas un café, no te vas a morir. Por ti Cristo estuvo 40 días y 40 noches ayunando para vencer un desierto. ¿Qué nos costaba quedarnos meditando, reflexionando? Me llamó el Señor hoy día. Pero después de llorar, de tener ese momento y sale para allá, después ja y todo. Oh Dios. Pastor Henry dijo, no he venido a jugar. A eso teníamos que responder todo. Y decir, nosotros tampoco hemos venido a jugar. No estamos jugando, porque el pueblo, en los tiempos de Israel, el tiempo de Moisés, se sentó el pueblo a comer y luego se levantó a jugar, dice. A jugar, ¿qué es lo que era jugar? No es que había fútbol, había juego, entretención. Se levantaron a jugar al culto. Y por jugar al culto le dieron gloria al becerro de oro. Eso fue el juego que ellos hicieron, jugaron y se imaginaron a Dios, y eso fue terrible. Porque ese es un pecado, imaginarse a Dios. El hombre le está prohibido imaginarse a Dios. Pablo lo dijo, no es conforme a imaginación humana, de hombre. Él nos convirtió a nosotros en piedras vivas. Y una piedra con otra piedra viva se puede edificar. Fundado en la roca que es Cristo, el que murió y la muerte no pudieron retenerlo. Resucitó al tercer día. Aleluya. ¿Sí? Y podemos ver que los que Él llamó estaban tal vez distraídos en su trabajo, pero no habían dejado de ser esos hombres llamados. Como hablaba con un hermano, con él fue afuera ahí, conversamos, porque él fue sincero conmigo. Él pudo haber escondido su realidad, pero fue sincero. Y él a veces piensa de que él se vuelve atrás. Y una de las cosas que incluso le decía un tiempo a los hermanos, te vas a enojar con tu hermano, enójate, te vas a ir un tiempo, pero luego con el tiempo te vas a dar cuenta que esa palabra que quedó grabada en tu corazón no te va a retener en el mundo y vas a tener que volver. No vas a poder quedarte allá, no vas a poder retroceder. Y eso nos va a traer a la reconciliación. Eso nos va a traer a la restauración. Anhelamos esa iglesia restaurada.
Yo sé que el mundo no lo podemos cambiar. El mundo es malo por naturaleza, es malo. No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar ni con leyes, aunque nosotros quisiéramos ir al parlamento y aunque quisiéramos infiltrar a nuestra gente y para que hagan leyes. Con leyes no se puede. Si ya la ley no pudo porque el hombre es dado al pecado, por ley no se puede. No se puede. Eso lo dijeron los propios apóstoles. Ni ellos ni sus padres pudieron con la ley, porque la ley se volvió débil a causa de la carne. Pero venido Cristo, porque la ley te permitía el divorcio por la dureza del corazón, pero Él prometió por medio de los profetas que el corazón de piedra lo iba a convertir en corazón de carne. Ahora tenemos al que sana la dureza del corazón. Ahora tenemos a aquel que transforma el corazón nuestro. Un día, conversando en una clase de discípulos, para poderle mostrar, ilustrarle, decía: mira, el hombre vivió una época, vivió solo y no se supo cuidar a sí mismo y se enfermó. Que este fue Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo habrán vivido en el Edén? No se sabe. Pero se enfermaron. E intentaron, de acuerdo a lo que habían comido con respecto a la ciencia del bien y del mal, no fueron capaces de discernir para irse hacia el bien, sino que su corazón fue de continuo hacia el mal. Y ustedes conocen esa historia, vino el diluvio y todo eso, pero luego Dios introdujo la ley, porque ya que el hombre no pudo con la ley natural escrita en los corazones, hubo que enviar la otra ley, los mandamientos expresados en ordenanza. Y la ley es como un médico, es un médico, un doctor, un experto en esto. Y la ley vino y examinó al hombre. Y al examinarlo, lo desahució. La ley te desahucia, la ley te dice: no hay vida, estás muerto. Lo dijo después el apóstol en Efesios capítulo 2. Estabais muertos. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y estando en esa condición, aún teniendo esperanza mucho en poder sobrevivir, la ley seguía diciendo: estás muerto. Pero luego vino otro doctor, otro médico, no más especialista, pero con ciertos conocimientos, y ese médico dijo: yo sé que el médico anterior te dijo que si tú pecabas, el castigo iba a caer hasta la 4ª generación de esa persona. Pero este médico dijo: el alma que pecare, esa morirá. Ya el hijo no morirá por el pecado de su padre. Y empezó ese médico a dar esperanza. Y empezó a dar esperanza y a profetizar, porque ese médico fue la profecía, los profetas. Y los profetas empezaron a hablar: va a venir uno. Y la palabra profética empezó a moverse en la humanidad de los tiempos remotos, que superaba incluso a la ley. La ley decía: está muerto. Pero la profecía, el espíritu de la profecía decía otra cosa. Cuando David lloraba porque él había pecado, porque no había un hombre justo en la tierra. Y su descendencia también, por causa de la ley, su descendencia también morirían por el mismo pecado. Le habló la roca de Israel. La roca le dijo: y David decía: he pecado. Y la roca le decía: David, habrá un justo. Pero si mi hijo también y mi otro hijo, y así sucesivamente, todas las generaciones caerán. Y él decía: no, David. La roca le decía:
Algún día en tu descendencia habrá un justo que gobierne entre los hombres. Me habló la roca de Israel. El espíritu de la profecía. Como lo dice el ángel cuando se postra Juan para adorarlo. No lo hagan, le dice. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que guardan el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando tú vas al Génesis y encuentras que Génesis profetiza de Cristo, ese libro tiene el espíritu de la profecía. Éxodo también tiene al Cordero Pascual. Tiene al espíritu de la profecía. Y en cada libro que tú lees y habla de Cristo, aunque esté escondido un misterio, pero está allí escondido, ese libro tiene el espíritu de la profecía. Así también la unción en ti, piedra viva. El espíritu de la profecía tiene que estar en nosotros, en nuestras vidas. Consiervo tuyo, dice el ángel, y de tus hermanos, los que guardan el testimonio de Jesús. Aleluya. La roca de Israel. Ahí estaban los médicos, uno diciendo está muerto y el otro dando esperanza. Hasta que un día el último profeta en el río Jordán, mientras bautizaba, estaba ahí bautizando y veía a los ciegos y no los podía bautizar, a los mudos no los podía bautizar, a los paralíticos no los podía bautizar. Porque era señal de que eran pecadores. Y ese profeta sabía que después de él venía uno. Ese es mayor que yo. Aleluya. Juan el Bautista, cuando lo matan, le quitan la vida. Al descender en los días de su muerte, dirigido hacia el seno de Abraham. Esto no lo van a encontrar en la Biblia, esto lo van a encontrar en mi imaginación. Y Juan llega allá y ve al padre Abraham. Padre Abraham, le dice, yo he visto tu simiente. ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. Isaías dice, yo profeticé aquello. Y tú eres esa voz, sí. Y yo he visto al Mesías. Yo estaba en el río Jordán y no podía sanar al ciego y no podía sanar al mudo. Y estaba bautizando cuando de pronto aparece uno. Y se paró allí y vino el Espíritu y posó sobre él. Y una voz que me decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Aleluya. Algo estaba sucediendo en la tierra en esos momentos. La ley, el doctor muerte, y el otro, el doctor esperanza, discutiendo entre ambos hasta que apareció el médico eterno, que nos libertó del pecado y nos sanó de una vez por todas. La roca viva, convirtiéndonos en piedras vivas. Y esa piedra viva es todo aquel que ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que no transan con la vida, los que no transan con el modernismo, los que no transan con el humanismo, los que no transan con este mundo cambiante, que no transan con sus derechos. No somos una iglesia que pelea por sus derechos.
Porque si este mundo se unieran para venir contra nosotros, vendrán sin Cristo, sin Dios. Y la Escritura dice: el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Oh Dios. El temor que tengo, como Pablo también a veces manifestaba temores, temo que como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Yo también tengo ese temor. Y no le temo al mundo, ni a su maldad, ni a su conspiración. Yo le temo a tu mala conducta, iglesia. Yo le temo a nuestra mala conducta. El temor es que nosotros nos apartemos de Cristo. Que le estemos poniendo una pared a la palabra cuando ésta nos habla. Fortalecido en tus razones, no quieres creer. Fortalecido en tus razones y en tus propias interpretaciones, le pones una pared a la palabra y esa te está provocando un vacío. Y eso sí que es peligroso. Anhelamos que la iglesia vuelva otra vez fundamentada en esta bendita roca, hablando en nombre de Cristo, no hablando de nuestro sistema, no hablando de nuestra iglesia, aunque sean diferentes las unas de las otras, no hablando de ninguna de ellas, sino hablando de Cristo, predicando el evangelio, siendo consecuentes, de tal manera que si algún día apedrean a uno en la calle, que hayan apedreado a un justo y no que hayan apedreado a un pendenciero. Como en cierta oportunidad dijimos cuando cantamos acerca de que aquello que parecía imposible. ¿Se acuerda, Pastor Eduardo, cuando cantamos esa canción? Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Así cantamos. Y yo le dije aquí en la congregación, aquí es fácil decir que soy un milagro. Esto es como cuando hay casamientos. Y bueno, y esto lo he dicho en los casamientos. Y hay un casamiento y la iglesia cambia. Y yo les he tenido que decir: oye, ¿por qué ahora no cantabais como antes tú? Porque estaba tu tía que no es creyente, no es convertida, vino al casamiento y ahora tú no cantás igual. Porque tu tía te conoce. Tu tío está sorprendido que estáis aquí en la iglesia. ¿Y dónde está el milagro? El milagro está con tu vecino. Tu milagro está en tu lugar de trabajo. Un día unos hermanos salieron a predicar en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Independencia, en Concepción. Y de pronto me llaman, yo estaba en casa y recibo un llamado, que ellos estaban detenidos en la comisaría. Así que llamé. Me atendió carabinero y me dijo: no, ellos no están detenidos, solamente se les está cursando un parte y ellos se van a ir, es una multa nada más y ellos se van. No esté preocupado, me dijo. Bien. Y los esperé a los hermanos y ellos llegaron felices, contentos, sufriendo por la causa, persecución contra la palabra. Y yo le dije: relátenme qué pasó. Estábamos predicando
con nuestro equipo ahí predicando en plena plaza, y llegó un teniente de carabinero con un cabo de carabinero, y el teniente vino y dice, ¿sabe? Bájenle un poco el volumen. Y el hermano acá le dijo, oiga, ¿y por qué no controla a los del kiosco que venden revistas pornográficas? El carabinero le dijo, su permiso municipal para hacer uso de esto, y le sacó una multa. Pero el carabinero no fue a multarlos, fue a pedirle por favor que bajaran. Y ese hermanito pendenciero, ese que se atreve a enfrentar a carabinero, le dijo que fuera a hacer su trabajo cuando el kiosco cumple con ciertas leyes, porque tiene que tener esas revistas, están tapadas, no exhiben. Entonces el carabinero está atado por las leyes. No puedes ir al kiosco y decir, oiga, esas revistas. No, pues si se está cumpliendo con la ley. Pero allí le sacó en cara. Yo le dije, ¿y tú dices que fue por causa de la palabra? No, fue por causa que tú atacaste al policía con palabras. Te sentiste valiente y lo hiciste. Hace poco vi en la televisión, por esta cuestión de la pandemia, predicadores aquí en Santiago. Peleadores, los predicadores de Santiago. Carabinero fue a decirle que no podía hacerlo por asunto de la pandemia, y él seguía predicando. ¿Estará aquí o no, el hermanito ese? ¿Hasta aquí? Ah, no está. Que como la hermana dice que sí, amén. La hermana le dice amén a todo. Ah, ya. Ah, sí, sí. Ahora le entiendo, hermanita. Muy bien. Dios me la bendiga. Siga diciendo amén, no. Y el hombre desobedeció. Imagínense, está predicando para que muchos se salven, pero a la vez está haciendo que otros, que los carabineros, la policía, piense mal del evangelio. Cuando eso cambie, entonces las cosas también cambiarán. Tenemos que ser consecuentes para que la presencia de Dios, que decimos tener aquí, ahora se mueva allá afuera. Sí, aunque tú no la sientas. Por favor. Jeremías, cuando vino a sentir al Señor, fue cuando estaba en la última, cuando estaba renunciando. Y ahí dice que le caló hasta los huesos ese fuego. Pero nosotros queremos todos los días sentirlo. Cuando eres tú una piedra viva, a Dios le basta decirte una sola vez en tu vida, te amo. Y si después nunca más pasan 20, 30 años y no te lo vuelve a decir, tú estás consciente, según las Escrituras, que Él no miente. Pero queremos todos los días sentir, pues estar ahí. No, hay otros que te van a golpear y ellos tal vez van a sentir y tú no. Necesitamos que otros sientan. Cuando tú hables, que otros sientan. Que cuando Jesús hablaba ardía el corazón de los caminantes de Emaús. Pero nosotros queremos sentir. Y a veces no sentimos nada. Pero la otra persona. Yo he estado en ocasiones donde enfermos, por ejemplo, una niña del riñón, tengo a su papá acá como testigo, ella iba a ser operada y yo le puse la mano ahí en su lugar y le dije, tú vas a sentir, cuando el Señor te sane, vas a sentir, esto no lo estoy diciendo para que usted haga lo mismo, porque no
No es como estarle aconsejando una hierba mate, una agüita. ¿Ah? Y usted decía, vamos a hacer la misma, dice. No. Ese fue el momento, ¿me entiende? A veces las cosas no todo el tiempo resultan igual. Y yo le dije, ¿por qué le dije esto? Era para la fe de ella. ¿Ya? Y le dije, cuando yo diga la palabra, tú vas a sentir un ardón, algo que te quema. Ya me dijo. Pero no era necesario que le pasara eso. Dios no tiene para qué hacer eso. Pero para que ella creyera, porque era una niña. Y oré, y cuando dije lo que tenía que decir, ella siente y yo no sentí nada. Mi mano siguió siendo helada. Nosotros no tenemos que sentir, pero parece que nos hemos metido eso en la cabeza, que tenemos que estar en un trance, parece que tenemos que... No es necesario. Necesitamos solamente ser consecuentes para ir a predicar y que la gente sepa. Que el vecino diga, silencio a los demás, porque vamos a escuchar. Porque es mi vecino, yo lo conozco, un hombre santo. ¿Sí? Podrían hacer un ejercicio ustedes en casa, en toda la población. ¿Qué opinan de mí? ¿Qué ven ustedes en mí? ¿Quién soy yo? Díganle. En el colegio, en el trabajo, en distintos lugares. Y que ellos nos digan. ¿Qué dice mi esposa de mí? Imagínense que la esposa diga, no, me gusta verte más en la iglesia que en la casa. ¿Y por qué? Porque en la iglesia eres santo, pues en la iglesia... Pero en la casa estáis viendo cosas que no corresponden. Si los espíritus, los demonios saben qué negocio tienen con cada uno. Claro, quieres echar fuera un demonio y ellos saben. No, si tranquilo, si este es uno de los nuestros, este ve pornografía en la casa. Están autorizados también a decir amén. La santidad, hermano, es un arma poderosa. Y no es porque te lo diga yo. Eso está en la Escritura. Quiero terminar diciéndole, como me decía un joven, que él llamó a un hermano que tiene un don. Y yo le dije, ¿por qué tú llamaste al hermano que tiene un don? Es que quiero saber algo. ¿Tú quieres que Dios te hable? Aquí está todo lo que Dios ya te habló. Y la gente egocéntricamente, no, es que me hable a mí. No te acerques nunca a los dones. Acércate a Dios. Acércate a su palabra. Y deja que Dios use los dones. Si el profeta te visita y te dice, esto dice el Señor, porque Dios lo envió, pero no porque tú fuiste a consultar. Respetemos lo que Dios ha constituido. El ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, oye, manda a buscar a Pedro. Oye, la experiencia del ángel, el ángel sabe desde que el hombre fue creado
hasta los días en que Cristo resucitó. Oye, sabe más evangelio que todos nosotros. Pero ¿por qué no le enseñó a Cornelio? ¿Por qué lo envió a Pedro? Si los ángeles reconocen los ministerios, si los ángeles están sujetos y no ansían tomar este micrófono para venir a predicar aquí los ángeles, ¿por qué nosotros estamos vueltos locos por nuestra oportunidad? Deja que Dios lo haga. No es con quien lo haga, sino que Dios lo haga. Porque Dios lo va a hacer bien. ¿Sabe lo que decía Pablo? Para mí el partir es mucho mejor. Es mucho mejor, decía. Quedarme necesario. Si quedarme resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Mire lo que decía Pablo: quedarse con vida en beneficio de la obra. ¿Por qué Dios se lo llevó si estaba dispuesto a quedarse en beneficio de la obra? Y cuando se lo lleva y él está a punto de ser sacrificado, reúne a los ancianos y les dice: después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y los mira a ellos a los ojos y les dice: y ustedes arrastrarán a los discípulos tras de sí, hablándoles cosas perversas. A los ancianos de la iglesia, que son los pastores, le dijo: ustedes van a arrastrar a los discípulos tras de sí, sabiendo que Cristo dijo: no tan solo ruego por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. No los que han de creer en Pedro, sino los que han de creer en mí por la palabra de Pedro. Es Cristo el que está siendo revelado. No nosotros, no nos predicamos nosotros mismos. Y Pablo dijo lo siguiente: los encomiendo. No a Timoteo, no a Tito, a mi discípulo, a Filemón, no. Os encomiendo a Dios y a la palabra. Y Dios se lo llevó. Y no se quedó en beneficio de la obra, porque el que vino en beneficio de la obra es el Espíritu, ungiendo un ministerio a través de los tiempos. Y Dios sabía cómo la iglesia iba a pasar por distintas etapas hasta por un conatismo. Pero miren cómo Dios la sacó de ese estado. Hará lo mismo en este último tiempo. Es nuestra esperanza que Dios avive su obra y que aquellos que verdaderamente con sinceridad pasaron a ese llamado, que no es necesario que reciban uno ahora, espero que sean leales, que sean fieles, que no se olviden del pacto. Hoy estamos frente a una iglesia denominada, una iglesia atrapada en un sistema, una iglesia que va a pactar. La iglesia denominada lamentablemente va a hacer pacto en estos últimos tiempos. Es terrible lo que va a pasar, pero las piedras vivas se van a mantener firmes, porque tienen el testimonio de Jesús. Pero vienen los días de pacto. El mundo hará pacto con la iglesia y la iglesia, por tener derechos, pactará con ellos. Pero ustedes, sé que si están creyendo se van a mantener fieles. Dios guarde a su iglesia, que la cubra en su sangre, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, porque Él es nuestro pastor. Nada nos faltará a su nombre.